Economía siempre es uno de los elementos centrales que charlamos aquí en Empresa 360 porque obviamente es el marco donde las empresas gestionan, hacen negocios, crean valor y realmente es muy importante, además de otros factores también que son interesantes en cada rubro. Pero para hablar de la economía en particular, tenemos en línea a Joaquín Waldman, economista, doctor en Economía de la UBA, investigador justamente de la Facultad de Ciencias Económicas y bueno, realmente para que nos brinde algunos conceptos. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer que estés aquí, gracias por tu tiempo también. Y bueno, realmente nos caben un montón de preguntas, parándonos como empresa, el hecho de decir, bueno, ¿la economía argentina ya encontró un equilibrio o realmente estamos en un momento que puede ser un crecimiento sostenible o que también puede ser un periodo de transición hacia otra etapa? ¿Cómo lo ves? Bueno, la economía argentina y los 7 trimestres consecutivos de crecimiento, de recuperación, desde la peor parte de la crisis en la primera mitad de 2024 hasta el primer trimestre de este año. Ujú. Sin embargo, vemos dos cosas con preocupación. Por un lado, lo heterogéneo de esta recuperación, es decir, está liderada por algunos sectores a los que les va muy bien y que vienen creciendo a muy buen ritmo, pero a la vez hay otros sectores que todavía no recuperan, que incluso siguen cayendo. Y Ujú. por otra parte, salió en estos días el dato del EMAE de mayo, y el EMAE mostró Correcto. dos caídas mensuales consecutivas, Sí, con sí. lo cual es probable que el segundo trimestre dé una caída y corte con esta buena racha de 7 meses al alza. Ok, ok. Y Joaquín, si vos tuvieras que pararte de una manera así, de observador, porque vemos que el gobierno habla con un optimismo muy fuerte en cuanto a las expectativas, pero bueno, también escuchamos voces de muchos economistas también que dicen que bueno, hay estos factores tal cual como vos decís. ¿Qué indicadores ves que le generan este gran optimismo al gobierno y qué riesgo todavía observás que puede ser que esto no se haga, que no se cumpla y que no podemos llegar a cumplir con ese optimismo? Creo que el gobierno celebra, por un lado, el número de actividad general, ¿no? Los meses consecutivos o los casi 2 años de crecimiento. Ujú. Y por otra parte, la estabilidad del frente externo, cómo pudieron comprar reservas a partir de un boom exportador de algunas actividades extractivas y de un buen ciclo o un ciclo favorable para nosotros de precios internacionales. Claro. Y creo que debería mirar con un poco más de alerta los datos del mercado laboral, sobre todo. Como los Ujú. sectores que vienen más retrasados son algunos sectores que emplean mucha mano de obra y que trabajan sobre todo, operan en grandes centros urbanos, como son la industria, el comercio y la construcción. El empleo asalariado viene en caída. El empleo Ujú. asalariado, sobre todo el privado, pero el privado y el público, ha perdido más de 300.000 puestos de trabajo, que en muchos casos se reemplazan por empleos más precarios o pluriempleo. Creo que Entiendo, eso es lo que todavía está pendiente. claro. Joaquín, ¿y ves que por ahí hay como una asimetría? Perdón, ¿ves como que hay un crecimiento asimétrico? O sea, algunos lo hablan como crecimiento con una letra K, no es por un simbolismo político, sino es desde el punto de vista que hay un sector que tiene un crecimiento muy alto como minería, agronegocios, el tema oil and gas, y ves que, por ejemplo, nosotros vivimos en Buenos Aires, vemos el cordón industrial y vemos que está como reduciendo su actividad como en caída y los comercios, ve los shopping, puede ser que haya ese efecto también como que es asimétrico el crecimiento y se está dando de esa manera. Así es, justo mencionaste dos sectores que son muy representativos, porque minería y energía, extracción de petróleo, es un sector que en ningún momento vio la caída de la crisis. Siguió Ujú. creciendo todo el 2023 y todo el 2024 a diferencia de todo el resto. Con Claro. lo cual no solo se ubica por encima de sus valores, por ejemplo, de 2022, sino que todo el tiempo está mejorando. Y por el contrario, la industria cayó junto con el resto de sectores ahí en 2023 y 2024 y nunca se recuperó, se estabilizó en un nivel más bien bajo y justamente el conurbano bonaerense es uno de los sectores donde esto más impacta. Nosotros en nuestro último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA hicimos una estimación de cómo estaba la actividad provincial utilizando justamente las desagregaciones del EMAE
y la ponderación del trabajo asalariado privado por provincia. Ujú. Y el conurbano bonaerense es a la que peor le va, dentro de 12 provincias que todavía no habrían recuperado sus valores de 2024. Mm. La mitad del país ya salió de esa crisis, la otra mitad todavía no. ¿Y con qué sectores se identifican esas provincias que no salieron de la crisis? Con la industria, con el comercio y con la construcción, en donde se nota mucho la falta de obra pública. Claro, Todo lo que es asfalto, rutas, puentes, que se vio cortado tanto desde el gobierno nacional como desde los gobiernos provinciales, que tienen menos financiamiento que años previos. entiendo. Déjame comentar a la audiencia, estamos hablando con Joaquín Wadman, economista de la UBA, y Joaquín, ahí te cambio un poco el tema, y algo que nos preocupa muchísimo a nivel de empresas, a nivel de Argentina, es el tema justamente de la inflación, que supuestamente está controlada, pero con unos índices que realmente orillan un 2% mensual, que a nivel internacional realmente es alto. ¿Vos ves que es un piso inflacionario esto que podría tener Argentina o ves que puede seguir bajando? Bueno, bajó mucho desde los niveles que teníamos hace unos 2 años y luego se estancó en torno al 2% hace ya como un año y medio. Ujú. Entonces el gobierno pareciera tener problemas para hacer que siga bajando. Y si bien la primera parte del descenso de la inflación fue favorable, porque al reducirse los aumentos mensuales pueden crecer un poco los salarios reales y se recupera o se normalizan muchas actividades económicas, pareciera que seguir reduciendo la inflación implica o una apreciación muy importante del tipo de cambio, que afecta a la competitividad de algunos de los rubros que mencionábamos antes, Claro. o una caída de la demanda general. Ujú. Entonces, parece difícil lo que falta y todavía ni siquiera está claro que vaya a ser sostenido lo que se ha logrado. Claro, porque básicamente uno mira lo que justamente las autoridades gubernamentales comentan, que el déficit fiscal prácticamente está cerrando, que no hay déficit, el tipo de cambio está en un nivel que realmente parecería estar casi de equilibrio, sostenido. No sabemos si lo hace de una manera, digamos, forzándolo o ayudándolo, o si realmente naturalmente por libre mercado están esos valores. Pero la inflación no está a nivel mundial, que uno dice, bueno, que la inflación esté un 2 un 3% anual, bueno, realmente sería realmente importante, pero estamos mensual, o sea, se está llegando a un 30% anual, situándose de esa manera en unos niveles más altos en el mundo, ¿verdad? Sí, la inflación en Argentina es ya de larga data y no quiero menospreciar lo que se ha conseguido en este plano porque De ya, sí, seguro. estábamos en el top 3, digamos, de países con más inflación del mundo y ahora estamos en el top 10 o 15. Sigue siendo un problema hacia adelante y hay un problema muy grande en la competitividad del dólar porque más allá de si se está sosteniendo o no con algunos mecanismos indirectos de intervención o si es de mercado, en cualquier caso puede ser que el valor que sea de equilibrio para el mercado externo sea dañino para la competitividad de las industrias. Claro. Entonces, hay como una herramienta, que es el tipo de cambio, o el tipo de cambio real, que afecta a distintas cosas y que requiere ser más bajo para poder seguir bajando la inflación o mantenerse bajo para poder seguir bajando la inflación, pero ser un poco más alto para darle aire a estas industrias. Entonces Seguro. está en el plano inflacionario frente a una situación complicada del gobierno. Claro, sí, sí, uno lo ve porque obviamente esa inflación sigue siendo alta. Y desde el punto de vista también del crecimiento en cuanto a la economía, el crecimiento de volumen de negocios en Argentina, de acuerdo a tu visión y lo que vos analizás, ¿qué le faltaría a nuestro país implementar para transformar esta, digamos, estabilidad, o si se puede llamar pseudoestabilidad, en crecimiento económico sostenido, que tengamos un crecimiento económico real en todas las variables? ¿Qué nos haría falta? Es llamativo en los últimos datos de actividad, ya desde hace un par de años, que la inversión está muy por detrás de otras variables de la demanda agregada en este proceso de crecimiento. Así Ujú. como hay heterogeneidad por el lado de la oferta y vemos que el agro, la minería y la intermediación financiera están muy por encima de la construcción, el comercio y, y la industria, cuando uno mira al lado de la demanda vemos que las exportaciones están andando muy bien, que el consumo está creciendo
pero que la inversión es muy baja. Y Claro. Argentina necesitaría un monto más grande de inversión, tanto pública como privada, para que el crecimiento sea sostenido. Por el lado de la pública, porque aporta los bienes públicos de vuelta, que hacen a la logística y al transporte de lo que sea que produzcamos. Y del lado Ujú. privado, porque incorpora más capacidad productiva para que el crecimiento no sea transitorio, no sea cíclico, sino que sea duradero. Y qué buen punto que tocas ahí porque realmente se abre también a un tema de pregunta en el sentido, bueno, la inversión, ¿qué ves? ¿Confianza, bajo riesgo país? ¿Qué haría falta para que la inversión privada sea suficiente para desarrollar justamente el país? Creo que la baja del riesgo país colabora. No sé si hoy se está eh, convirtiendo en crédito a las empresas. Ujú. Sí hay algunas empresas que pueden colocar directamente, empresas por ahí más grandes, que tienen acceso a colocar ONs o deuda en tasas más bajas. No sé si el mercado financiero doméstico alcanza hoy en día para las empresas más pequeñas, en donde la tasa no está bajando tanto. La tasa en pesos del sistema financiero local Es alta, no es todavía claro. atractiva para empresas por ahí más pequeñas. Claro, desde ya. Y desde el punto de vista lo que es la parte legal, por ejemplo, lo que siempre se llama seguridad jurídica, vos ves que se van dando algunos factores como para que el que vaya a montar un negocio, porque muchas veces hablamos, el que venga a invertir. Nosotros mismos en Argentina puede ser que quiera invertir, que quiera hacer negocio, pero a veces la seguridad jurídica como que tira un poquitito de atrás y lo frena. ¿Ves que puede ser un factor también importante para alentar la inversión? Y muchas veces se pide la continuidad en el tiempo de ciertas políticas o de cierto marco legal. La verdad que excede un poco a mi campo de conocimiento, pero no está claro si el marco jurídico que teníamos antes o el nuevo que se está creando va a tener o no en el tiempo una continuidad. Ujú. Pero, ¿qué necesitan específicamente las empresas de ese marco jurídico? Es algo que me excede. Claro, bien, bien. Y yendo a lo cotidiano, lo que somos pyme, o sea, y estamos todo el día, porque en realidad la economía argentina, una gran parte, tanto en lo laboral como en el día económico, son todas pymes, son todas empresas medianas, pequeñas. ¿Vos ves cómo los ves con la presión impositiva, la productividad? Desde el punto de vista económico, ¿ves que necesitan algún tipo de reforma? ¿Necesitan algún tipo de apoyo o realmente están sólidas y pueden manejarse independientemente? Bueno, depende un poco del sector. El gobierno había prometido que iba a haber bajas de impuestos cuando hubiera superávit fiscal. Por el momento no hemos visto y sobre todo los sectores que están viéndose afectados, los sectores transables que están viéndose afectados por el tipo de cambio real bajo, eh, puede que necesiten algo por ese lado. También va a depender de cómo continúen los datos fiscales, porque en junio hubo un traspié y no está claro incluso si se alcanzaron las metas del fondo, entonces no sé si va a haber espacio para una medida de este estilo. Claro. Joaquín, una pregunta muy cortita y una respuesta en lo que sea muy resumida. ¿Qué sectores ves que van a liderar la economía argentina durante la próxima década? Y pareciera que la minería, la energía, la producción de petróleo, de todo lo asociado, es el que pica en punta, porque es el que no tuvo la crisis del 2023-24, es el que está recibiendo inversiones y es el que está teniendo el boom exportador y por el momento continúa teniendo precios favorables. Entonces todo indicaría que va a seguir invirtiendo, que va a seguir creciendo. No veo que sea el que vaya a ser un gran empleador en el futuro, Claro, pero claro. sí creo que su nivel de actividad va a ser alto y su nivel de exportaciones, que nos vienen muy bien también, va a ser muy alto. Perfecto. Bueno, Joaquín, te agradecemos de tu tiempo, de todo lo que nos brindás como información y bueno, te comprometemos para estar aquí en la Empresa 360 en las próximas emisiones para seguir ampliando estos temas. Dale, muchas gracias. Hasta la próxima.